Buenas a todos, soy Ezcarra de nuevo, estoy aquí para analizar el último suplemento que vimos en español de la línea Dark Heresy, el Manual del Inquisidor. Creo que es el Manual del Inquisidor, es el manual del jugador del universo Dark Heresy y es casi un imprescindible para poder complementar el manual básico. De hecho, yo opino que este manual y otros dos que no se vieron en español tendrían material para dirigir a Dark Heresy todo lo que quisieras y más. Técnicamente no necesitas nada de lo demás que se publicó. El problema que tuvo este suplemento, además estuvo metido con bastante polémica en la época, si lo recordáis, es porque tuvo muchísimos retrasos. Quiero recordar 2 años de retraso respecto a la fecha original de salida. Y digamos, a mí me han contado el por qué ocurrió esto, pero como no puedo constatarlo con una fuente oficial, pues bueno, tampoco puedo dar noticias. Pero digamos que tiene que ver un poco con la política de impresión de Fantasy Flight Games, aunque no voy a decir nada respecto a esto porque ya os digo, no puedo constatar la noticia como para saber si es 100% verídica, aunque es decir que la fuente yo me fío bastante. En fin, ¿qué encontramos en el manual del Inquisidor? Pues básicamente es un manual del jugador al uso. Vamos a tener de todo: más armas, más profesiones, más clases, más ideas de aventuras, cosas de cómo interpretar, cómo dirigir. Técnicamente todo lo que necesitamos para, por así decirlo, llevar el sabor de la Inquisición al juego Dark Heresy, que es un poco lo que pretendía. Viene a ampliar un poco todos los capítulos de creación del personaje y más un poco los capítulos de trasfondo sobre la Inquisición. Además, bueno, eso yo lo diré al final, ya os digo, es uno de los libros principales de la línea. Bueno, para empezar tenemos la introducción en la que nos van a hablar un poco de todo de cómo se encuentra en este libro y nos van a hablar de cuáles las estadísticas de las armas que van a aparecer. Capítulo 1 es el capítulo de creación de avanzada de personajes, en el que vamos a tener nuevos orígenes, como por ejemplo el mundo Forja o tener una mente purgada. Nuevos mundos, nuevos orígenes, como tenemos en el básico. Todos los orígenes nos van a dar nuevos talentos, nuevos modificadores en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos llevar un noble de alta cuna, o por ejemplo llevar un personaje que es de la escuela Progenium, que son las escuela Progenium son por así decirlo, los orfanatos imperiales, ¿no? En la que se dedica a los niños huérfanos, se les dedica a dar una educación y se les adoctrina en la política imperial. Por ejemplo, las adeptas sororitas que vienen en este libro, pues vienen de ese libro. Viene el generador de características para esos tipos de mundos. Vienen una serie de mundos extraños y peculiares del sector Calixis. Nos vienen descritos para tener personajes que vengan de esos mundos, que además pueden llegar a hacer algunos pequeños cambios en la creación de personajes si el jugador decide venir de uno de sus mundos. Viene una serie de trasfondos galaxianos, ¿no? Que podemos tener. Estos son cosas como pequeñas plantillas que ponemos al personaje si queremos que tenga ese trasfondo. Da alguna ventajilla y alguna desventaja. Y la verdad está bastante bien. Vienen organizaciones, por ejemplo, sociedades de asesinos, en las que nosotros pagando un pequeño coste, cumpliendo un requisito, pues nos van a abrir habilidades o acciones especiales que podemos tener. Vienen para todos, por ejemplo, pues vienen para granujas, para guardianes imperiales ponen tipos de regimientos. Son pequeñas plantillas que por un pequeño coste de experiencia pues lo podemos tener. Está bien, es una opción más de personaje, la verdad es que está bastante chula. Se echa de menos a lo mejor unas pocas más, pero bueno, hay que tener en cuenta que hubo más libros, entre ellos profesionales, con lo cual pues es lógico que aquí meramente pues te abren este pequeño puntal. Además es fácil, ¿qué es lo que mola? Es fácil crear tus propias plantillas, porque es verdad que no vienen desgranado que vale qué, pero son perfectos ejemplos, ¿no? Y entonces es fácil extrapolar y hacer un hack sobre lo que tú tienes para crear tus propias plantillas, y eso siempre mola. El que te pongan, muchas veces merece más la pena la idea, como es este caso, que la ejecución. ¿A qué me refiero? Muchas veces a lo mejor ponerte 2 o 3 poderes en un juego, 2 o 3 elementos que valgan X puntos, ¿no? Y la idea de que eso puede existir
es fácil crear a partir de ahí tus propias modificaciones de eso, aunque no te hayan dado la matemática que hay detrás. Hombre, si te dan la matemática que hay detrás, perfecto, porque directamente es completamente justo y no tienes que basarte en la prueba y el error. Pero, ya os digo, la idea a veces funciona. Yo siempre pongo de ejemplo en esto, por ejemplo, las Ars Magnus de Anima, en la que, bueno, pues es un ejemplo perfecto de cómo mostrarte una idea de forma que tú, viéndola, ya puedes extrapolar y hacer tus propias plantillas sobre esa base. Después tenemos las profesiones exclusivas del sector Calaxis, en la que, bueno, la más destacada es la hermana de batalla. Este perfil se ha completamente renovado en un libro que se llama Blood of the Martyr, que para mí es uno de mis favoritos, en la que te describen muchas cosas de la religión imperial. Y he de decir que las hermanas adeptas sororitas, pese a que sea un personaje que estéticamente mola bastante y que tiene bastantes cosas interesantes, de hecho mi ejército de Warhammer 40.000 es de adeptas sororitas, tiene el problema de que quizás sea un poco injugable. La mentalidad de las adeptas sororitas es digamos que si tú a una chica a día de hoy que le llamarías lunática fanática, digamos que eso es la rama moderada dentro de las adeptas sororitas. El nivel de fanatismo y de por así decirlo, y de intransigencia que pueden tener las adeptas sororitas es muy alto. Imaginaos que esta gente es la que estas chicas son las que se dedican a hacer las pruebas de pureza genética a los marines espaciales. O sea, si tienen por así decirlo, los santos ovarios de hacer eso, porque creen fielmente lo que hacen, ¿qué no harán con una persona que meramente rompe un poco el código moral de la iglesia a la que ellas adoran? Son personajes que son muy potentes, no más potentes que los normales, pero sí que son ligeramente más potentes porque tienen habilidades que a lo mejor las pueden comprar un poco antes de lo que deberían de poder comprarlas. Después se convierten directamente en bestias pardas en el Blood of the Martyr. Además, con un equipo inicial empiezan con salvo armadura gratuitamente, aquí no, con lo cual, bueno, pues puede cambiar bastante. Tienen además los poderes de la fe, ¿no? Son rezando, pues bueno, tienen acceso a diversos poderes. Esto está sacado del juego de miniaturas, ¿no? En la que cada unidad puede tener una bendición. Después tienes modificaciones a las profesiones. Esto no son profesiones propiamente dichas, sino que son packs que puedes meter en cierto momento dado en la profesión. Si habéis jugado a 5 anillos, las escuelas avanzadas es este punto. Es que tú llegas, por ejemplo, a X rama de la profesión y si cumples ciertos requisitos te puedes hacer una tangente, meterte en estas profesiones especiales y luego volver a la rama de profesiones habitual. Digamos que son pequeños lugares en donde irte si cumples los requisitos. En general necesitas tener cierta cantidad de puntos y formar parte de cierta profesión, pero a veces pues tienen cosas, son varias profesiones, o necesitas ciertas habilidades, o necesitas ciertos requisitos, o pertenecer a ciertos grupos de poder. Están bien, vuelvo a decir, es una buena idea, se pueden hacer fácilmente tus propias creaciones de esto. Y la verdad es que, pues la verdad están muy interesantes. Y como todas son del sector Calixis, digamos que la potencia narrativa de estas profesiones alternativas son muy fuertes, porque tú estás jugando, estas son propias del sector donde tú estás jugando y de los planetas donde tú en teoría vas a jugar. El problema radica que realmente nosotros no tenemos un atlas del sector Calixis en español. O sea, tú no puedes saber de qué van todos los planetas. Quizás ese sea un mayor fallo que tiene. Es fácil, no es muy complicado invertarte de qué va cada planeta, y un poco cogiendo los trasfondos que tienen, pues más o menos te lo puedes hipotizar o crear tus propias plantillas de profesión. Pero lo cierto es que es una lástima, ¿no? Hubiera sido muy muy interesante el que esto, bueno, haber tenido una guía del sector Calixis también en España. Ya os digo, vienen varias cosas como el guerrero salvaje, el emisario, el agente encubierto, el comisario, el hermano Blata, el investigador del legado, el pistolero metálico, el reclamador, el rastreador de la sangre de los malditos, el sacerdote negro, el secutor mechanicus, que a mí me molan un montón los mecánicos, la verdad. Son muy complicados de llevar, pero molan un montón. Profesiones de asesinos como el segador Muritat.
El templario calexiano, no sé. La verdad es que, no sé, a mí me gustan bastante las profesiones. Creo que es una gran idea. Y que luego se explota mucho en los libros profesionales. Y no sé, la verdad, a mí me gustó mucho esta parte del capítulo. Pero os digo, también es cogiéndolo de base. Y además aquí es más fácil cogerlo de base, ¿no? Porque como las habilidades y los talentos, y puedes ver entre los distintos libros cuánto cuestan, crear tu propia profesión no es muy complicado. Después tenemos los lotes de mejora de élite, ¿no? Que es, por así decirlo, es como una especie de kit que tú compras y pones, por ejemplo, pues una resurrección una resurrección cibernética, ¿no? Es por ejemplo, pues gastas X puntos y tienes ciertos packs de habilidades y de acciones que puedes tener. Es un poco más complicado de hablar, ¿no? Es, por ejemplo, decir, el psiónico, por ejemplo, tiene la opción de crear una metamorfosis tal, pues pagando X puntos, pues puede acceder a un poder exclusivo suyo o una serie de ventajas muy exclusivas. La secta de redención de la muerte roja, pues un poco igual, ¿no? Imaginemos que se da una oportunidad. Es como si decirlo, vendría a ser una mezcla de los talentos que he dicho primero y las profesiones opcionales. Pues es un kit de mejoras estándar que tú compras y tienes pues este pack de cosas especiales que solo puedes tener aprovechando esta oportunidad y gastando los puntos en este momento. Después tenemos mundos salvajes, ¿vale? Nos viene una descripción de mundos salvajes del sector Calixis y de cosas que nos podemos encontrar, desde armas a distancia, cuerpo a cuerpo, equipo especial, armaduras. Por así decirlo, una guía de cosas que podemos encontrar en los mundos salvajes. Después tenemos en los mundos Forja y Colmena. Después tenemos, bueno, pues un capítulo para cada cosa. El de Forja y Colmena es muy amplio porque, claro, hay muchísimas cosas que puedes comprar y hacerte con ellas. Por así decirlo, es una lista de equipo de qué podemos encontrar en cada planeta o qué cosas podemos ver en cada planeta. Después tenemos ya un listado de armas genéricas del sector Calixis. No digo genéricas de que es esto, sino que son cosas que podemos encontrar a lo largo de todo el sector. Y después ya tenemos trasfondo. Primero nos viene el Sagrado Ordo, en el que nos vienen equipo específico o cosas que nos pueden dar pertenecer a ciertos ordos. Por ejemplo, pues desde una arma psíquica, un disruptor psiónico, el grimorio negro calixiano, ¿no? Es equipo específico de la Inquisición que se puede encontrar a lo largo de todo el capítulo. Y ya creo que es el último capítulo, no, el penúltimo capítulo es el de religión y superstición, en el que primero nos habla de la religión en el sector Calixis, cómo va, cuáles son las cuestiones de fe, los cultos imperiales, los cultos calixianos. Nos hablan un poco de cómo funciona la religión imperial, por si no, bueno, pues los jugadores del juego de miniaturas muchas veces lo saben o creen saberlo. Y aquí nos hablan un poco más de más cosas más concretas de la religión imperial. Y además de eso nos habla de cómo funcionan estos puntos en el sector Calixis. Pues por ejemplo, la palabra del emperador, qué herejías concretas en el sector Calixis, cuáles son los mundos, cuáles son las peregrinaciones, los artefactos sagrados de, pues, por ejemplo, la sábana santa. Nuestra sábana santa, pues para los cristianos es una reliquia. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Pues los fragmentos de la tumba de Drusus, pues para ellos es una cosa, ¿no? Cómo lo tratan, dónde está, qué importancia tiene para su fe, por qué son sagrados, las rutas de la fe. Esto es una cosa muy de Warhammer 40.000, ¿no? Tendría que ser una especie de camino de Santiago, ¿no? Pues para esta gente, como cuáles son los mundos que suelen pasar. Y por último, el último capítulo, quizás el más interesante desde el punto de vista del narrador, es la vida cotidiana en el sector Calixis, ¿no? En el que nos hablan de cómo se vive desde la guerra secreta que tienen los inquisidores hasta pequeñas organizaciones,
cosas como crear tu alter ego, cómo hacer contactos interesantes. Vienen también reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, vienen cómo adquirir contactos, ¿no? Y qué puntuación tendría esto en juego, ¿no? Por ejemplo, cómo sería tener pues contacto con el comisario de una policía de arbitres, ¿no? Pues, qué precio tendrías que pagar. A mí estas cosas no me gustan hacerlas, aunque es verdad que da cierto punto de equilibrio y cierto punto de mecanismo al juego, que hay gente que lo agradece. A mí no me termina de convencer del todo, pero la verdad es que es interesante. Cómo usar estos contactos que vas a comprar, ¿no? Habilidades, con nuevos usos que tienen las habilidades. Van a venir también planetas descritos, cosas, habilidades de creación, como craftear. En general, viene una mezcla de trasfondo, pequeñas ideas para el narrador, cosas que también, elementos diarios del día a día del sector Calixis. No sé, es un capítulo que a mí me gustó, está interesante. No mola tanto como puede esperar, puede decepcionar, pero en general yo creo que el libro en su conjunto es muy buen libro, es un imprescindible para todo aficionado al juego, y la verdad es una lástima que nos quedáramos aquí. ¿Por qué lo digo? Porque hay dos suplementos en el Dark Heresy que hubiera merecido la pena ver en español, porque dan mucha ayuda y además complementan. Uno es Discípulos de los Dioses Oscuros, que nos van a hablar de las sectas y las herejías y, por así decirlo, todos los puntos importantes para hacer tramas y de todo, cosas para el narrador. Es casi el libro del narrador del juego. Y el otro es Criaturas Anatema, en la que nos van a venir un bestiario con alienígenas y de muchas cosas importantes para poder enfrentar a los jugadores. Criaturas Anatema a mí no me parece tan importante, pero es verdad que es un libro muy importante y está muy reconocido en la comunidad de Dark Heresy. Pero el Discípulos de los Dioses Oscuros sí que es una lástima. Es verdad que hay otros libros como por ejemplo Blood of the Martin o Ascension, que a mí Blood of the Martin me encanta, y Ascension es la forma, por decirlo, es el libro de los niveles épicos. Cosas como la trilogía de la apostasia, que mola mucho, o la de Harlock, que también es una gran trilogía de aventuras. Tienes los libros profesionales que te hablan de cosas como por ejemplo más opciones para los asesinos, para los granujas, para los psíquicos, para los tipos de los mundos forja, descripciones de planetas, trasfondo. La verdad es que, por ejemplo, hay un libro en el que te habla de la ley en el sector, que es Galaxis, ¿no? Yo os digo, es que es una lástima, porque el detalle que podría haber tenido el sector Galaxis con todos sus libros es muy bueno. Pero realmente con el libro del Inquisidor y el Discípulos de los Dioses Oscuros hubiera dado de sobra para decir todo lo que quisieras. Ahora mismo el libro se siente un poco cojo, en el punto de que sabes que hay más y se nota. Básicamente con el material que hay ahora en español, casi sería jugar a alguien lo llamó Dark Space Tulu. Y es cierto, porque tú tienes mucho conocimiento del mundo del juego gracias a las miniaturas y las novelas, o propiamente dicho por el propio juego de rol, es complicado dirigir partidas adecuadas para el mundo de Warhammer 40.000. Fantasy Segunda, por ejemplo, en eso lo hizo mucho mejor Edge desde mi punto de vista. Pero bueno, esas son opiniones personales que tampoco tienen que afectar demasiado. En fin, soy Ed Cardan, nos vemos en los próximos libros que haré, será El Reino de la Sombra. Así que, bueno, nos vemos próximamente.